veremos una pequeña generalidad acerca de qué es una afasia y veremos la enorme variabilidad que hay en los estudios de depresión post-ictus y por qué hay esa variabilidad epidemiológica. Veremos los factores de riesgo y variables predictoras, veremos cuáles son las causas de la depresión post-ictus, que alguno pensará, bueno, ¿para qué te la calientas la cabeza, Raúl? Si alguien tiene un ictus, pues obviamente está jodido, está mal y tiene obviamente un duelo respecto a una situación premórbida en la que estaba bien y ahora tiene una discapacidad, ¿no? Por tanto, pensaréis muchos de vosotros, no le des más vueltas, esto es psicológico, ¿no? Pues no, no es tan simple. Hay variables orgánicas muy importantes que, como sabéis, como psicobiólogos o como neuropsicólogos o neuropsicólogas, tenemos que descartar. Veremos los tratamientos de la depresión post-ictus, que es un tema apasionante, y finalmente unas conclusiones. La duración estimada de este webinar creo que está en torno a los 75 minutos, algo más de una hora y 10 minutos, una hora y cuarto. Bien, vamos a empezar por una introducción en la que hay generalidades y definiciones de esta DPI, de esta depresión post-ictus, y datos de tipo epidemiológico que son fundamentales. Bien, pues vamos allá entonces, porque el día 29 de octubre, todos los 29 de octubre son el Día Mundial de Ictus y el 90% de los casos de ictus, como veis, se podrían evitar con una adecuada prevención de factores de riesgo, que veremos cuáles son. Básicamente, pues lo que siempre estaréis pensando, ¿no? Pues hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, hipercolestelemia, bueno, luego veremos los distintos variables implicadas, ¿no? Sabemos que el ictus es el accidente cerebrovascular, o también llamado ictus, en inglés stroke, es la segunda causa de muerte en España, la primera en mujeres. De hecho, la cantidad de mujeres que tiene un hábito tóxico de tabaquismo realmente brutal y es una de las explicaciones de esta causa de mortalidad. Y la primera causa de discapacidad adquirida en adulto y la segunda causa de demencia. Cada año, como veis, este dato es aterrador, entre 110.000 y 120.000 personas. Oscila muy poquito esta cifra, se está estancada entre 110 y 120.000, pero como veis las cifras de predicción aquí en toda la Comunidad Europea indican un 27% de aumento en la incidencia de ictus para 2025, con un total de aproximadamente 1.700.000 europeos afectados por ictus. Aquí en España, repito, aproximadamente unos 100.000, entre 100 y 120.000. Por tanto, es un tema sangrante, es un tema que consume muchos recursos sociosanitarios y que actualmente, como veis, 330.000 españoles presentan alguna limitación funcional, una discapacidad tras haber sufrido un ictus, y de esos 110.000 a 120.000 ictus al año, personas que sufren ictus al año, el 50% quedan con secuelas discapacitantes o bien fallecen. De hecho, los que fallecen, pues bueno, pues han fallecido, no se puede hacer desgraciadamente nada por ellos, pero los que quedan vivos, obviamente ahí, pues bueno, se les salva la vida, el sistema público o privado les salva la vida, pero luego está la pregunta, ¿y luego qué hacemos con ellos, no? ¿Cómo se rehabilitan? Como veis, aunque en los últimos años la mortalidad y discapacidad por ictus ha disminuido, porque la técnica cada vez es más fina y bueno, salva más vidas, en los últimos 20 años ha aumentado un 25% el número de casos de ictus entre personas entre 20 y 64 años, ¿no? Y tanto es así que un 5% de las personas mayores de 65 años en nuestro país ya tiene o ha tenido o va a tener un ictus. Y el ictus además supone el 70% de todos los ingresos neurológicos que se producen en España. Por tanto, es un contexto, repito, demoledor, absolutamente demoledor. Y lo peor de esto es que, o lo mejor de esto es que es evitable. Son causas evitables que tienen que ver con factores de riesgo, como luego veremos que son, repito, importantes. Bien, ¿qué factores de riesgo? Pues el estrés. La hipertensión arterial es el factor número 1. La HTA es fundamental. Tener controlados los niveles de tensión de presión arterial, los niveles de colesterol, aquellos que superen los 220. A partir de 200 te preocupas un poco, pero a partir de 220 preocúpate más, ¿no? Aunque bueno, esto es relativo porque habría que ver cuál es el cociente entre el colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol HDL, que es el bueno, y el LDL, que es el malo. La diabetes es un factor implicado también, sobre todo la diabetes asociada a la obesidad, la tipo 2, la no insulinodependiente, la obesidad, es una dieta poco saludable, poco ejercicio físico, falta de ejercicio físico, ¿no?
Además, tenemos factores como factores genéticos. Hay personas que tienen predisposición genética a sufrir un ictus, otros no. La edad, la microbiota intestinal, de la que hablaré, disbiótica, es decir, el que ingieras alimentos muy ricos en azúcares, alimentos con mucha pasta, alimentos que realmente no son los más saludables, de los cuales hablaré luego, y además tengas hábitos tóxicos como el alcoholismo, el tabaquismo o la ingesta de determinadas drogas. Por tanto, aquí tenéis esta información. He de deciros que toda esta información está sacada basada en la evidencia, en base a artículos, metaanálisis, revisiones sistemáticas, y por tanto, de aquí yo no me invento absolutamente nada, y quien quiera un artículo concreto, una revisión sistemática que de la que yo disponga, pues estaré gustoso en enviarla, siempre que me escribáis a mi correo electrónico, que es raul.expert@uv.es. Bien, esto es un poco redundante porque lo estoy en clase, y por tanto lo paso de puntillas. El ictus se puede clasificar como hemorrágico o como isquémico. El hemorrágico se le conoce vulgarmente como derrame cerebral, el isquémico como infarto cerebral, y en el primero de ellos pues simplemente se rompe una arteria, un vaso, una arteria, una vena, una vénula o una arteriola o una anastomosis arteriovenosa en territorios frontera, y puede ocurrir dentro del parénquima o dentro de un ventrículo. Por tanto, bueno, esta es la clasificación general, y el infarto cerebral pues está causado por una obstrucción, una placa de ateroma, y ya en clase vimos los procesos de ateromatosis que detienen este flujo sanguíneo. Bien, dicho esto, ¿qué ocurre entonces cuando tenemos complicaciones y cómo se pueden prevenir estas complicaciones? Pues lo primero que tienes que hacer es activar el código ictus, es decir, ante la mínima sospecha de que tu padre, tu madre, tú mismo, tu hermano, quien sea, tu pareja, esté sufriendo un ictus, el tiempo SORO es fundamental. Las 3 primeras horas, entre 3 y 6 primeras horas, las 3 primeras son cruciales. Dentro de las 6 primeras, si el neurólogo de urgencias ya te hace una evaluación precoz, ya te hace un tratamiento revascularizador para que vuelva al flujo sanguíneo, como una fibrolinólisis o una trombectomía, es decir, para darte un tratamiento que deshaga el trombo, la famosa fibrinólisis, o bien que, digamos, por medios quirúrgicos para quitar un coágulo determinado, una cirugía mínimamente invasiva. Bien, con todo esto, ¿qué tenemos? Pues que muchas de estas patologías lo que nos van a dar, ¿qué es? Afasia. ¿Qué es la afasia? Es un trastorno neurológico, es un trastorno del lenguaje, no es un trastorno de la voz, no es un trastorno del ritmo, es un trastorno del lenguaje, que como consecuencia de una lesión cerebral. Por tanto, es orgánico, no es psicógeno. Una lesión cerebral adquirida, no tiene nada que ver con el famoso retraso del lenguaje de niños con trastornos del neurodesarrollo. Por tanto, eso no es afasia. Ahora bien, cualquier causa vascular u otras muchas causas que provoquen, repito, este trastorno, que pueden afectarte, pues provocarte alteraciones en la fluencia, en la denominación, en la repetición, en la comprensión verbal, en la lectura, bien mecánica o comprensiva, en la escritura, bien copia o bien dictado, y bueno, normalmente suele afectar al hemisferio izquierdo, incluso mayoritariamente también para zurdos. Además, cursa con otros problemas, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué problemas, además de lo que ya tenemos? Es decir, tienes un ictus, te afecta a zona perisilviana izquierda y ya no puedes hablar, ya no puedes comprender, ya no puedes repetir, ya no puedes denominar, ya no puedes leer, ya no puedes escribir. O bien cada uno de ellos, entonces sería una afasia aislada, o bien un conjunto de síntomas que puede llevar hasta el extremo de la afasia global, en la que se reúnen todos. Lo peor que te puede pasar es una afasia global, donde, repito, no puedes hablar, no puedes comprender, no puedes repetir, no puedes denominar, no puedes leer, no puedes escribir. Pero además de esto, implica una discapacidad, dificultad para caminar en las afasias de tipo motor, que afectan bien hemisferio izquierdo o hemisferio derecho, áreas motoras, premotoras, o bien a infartos subcorticales que afectan a ganglios basales, o incluso a cerebelo o a tálamo,
y por tanto muchos pacientes tienen dificultad o discapacidad para caminar, aguantarse solo, sentados sin respaldo o permanecer de pie. Puedes tener una hemiplegia, medio cuerpo paralizado, con lo cual no responde a nivel motor, o una hemiparesia, que es que un fisioterapeuta ya te haya rehabilitado ese cuerpo o simplemente no haya sido tan grave sin rehabilitación y bueno, puedas más o menos de manera renqueante desplazarte, pero con muchos problemas. Y eso es una hemiparesia. Además, tienes otra sintomatología asociada en muchas ocasiones, que es la apraxia, dificultad pues, para hacer determinados movimientos finalistas, como vestirnos, cepillarnos los dientes, afeitarnos, cortar, comer, etc. Tienes, además, como he dicho antes, de los problemas del lenguaje, dificultades cognitivas variadas que no son lingüísticas, que muchas están relacionadas con la atención, con la memoria, con la función ejecutiva, básicamente planificación, resolución de problemas complejos, la iniciativa. Es decir, no es tan simple como que solo afecta al lenguaje. El cerebro es un conectoma, es una red de redes y no existe un redil, una zona cero en la que solo se afecta esto, ¿no? Porque es un cableado global y una lesión importante, bien hemorrágica, bien isquémica, te lleva a problemas variados. Además, muchos de estos problemas de estos pacientes tienen problemas para tragar, lo que los logopedas conocen muy bien y tratan y rehabilitan, que es la disfagia. Y en muchas ocasiones también tengo un montón de pacientes con incontinencia esfinteriana, pero digamos estos son problemas variados, pero donde voy a poner el foco, y por eso está en fondo azul, es en factores emocionales asociados. Bien, pues vamos allá y me gustaría compartir con vosotros un par de vídeos de dos pacientes completamente distintos. Son de los primeros pacientes, fijaos si es antiguo este vídeo, que es del año 92. Es del primer año que yo entré en el Hospital Universitario Dr. Peset y creé la unidad de neuropsicología después de mi estancia en el Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Bien, pues vamos a ver este primero. Bien, me voy al minuto 2, después de la presentación de... Un segundo. Vale. Y ahora vais a ver al paciente. Vamos a ver si me puede contar qué es lo que ve aquí, en esta historia. Como veis, el paciente no puede hablar, solo dice y, coco. Y poco. ¿Qué es lo que ve ahí? Sí, sí. ¿Qué son? Po. Pain. Esa es toda su fluencia verbal. Os cuento en su contexto. Este paciente era sacerdote, este caso lo veremos en clase a fondo y lo analizaremos, pero este paciente era, repito, sacerdote, no tenía, sus padres, obviamente dada su edad, ya no vivían, no tenía, solo tenía un hermano, pero vivía en la zona de Castilla y León, bastante lejos, estaban en contacto, pero su red de soporte psicosocial no era muy amplia. Y un buen día, estando dando misa, pues tuvo un ictus. Este hombre tenía unos conocimientos buenísimos, era experto en latín, sabía griego antiguo, era teólogo, era filósofo, había hecho incluso algunos cursos de psicología y tenía un nivel cultural muy bueno. Pero bueno, el tema es que la vida no le trató bien, sus factores de riesgo importantes, en este caso es que era hipertenso, y el hábito tóxico del tabaquismo, la verdad es que le afectaba mucho. Y el tema es que, bueno, le ofrecimos rehabilitación, pero vino en un par de ocasiones al hospital Dr. Peset. Estaba profundamente deprimido, según pude ver. Lo que pasa es que no se puede, él comprendía porque tenía una fascia motora tipo Broca, pero no podía hablar. Con lo cual, hacer una psicoterapia con este hombre era realmente complejo, a menos que fuera unidireccional, ¿no? Y tampoco tenía una red de soporte psicosocial importante para intentar una resiliencia, que lo intentamos convencer para que viniera a rehabilitarse, pero como vio que todo empezaba otra vez como hacer lao con un canuto, tenía que volver a aprender otra vez a hablar, otra vez a caminar, etcétera, etcétera. Lo más básico, pues bueno, ya nunca más vino y murió 2 años después, nunca dejó de fumar, con lo cual aquello agravó la posibilidad de tener otro ictus y murió de un infarto de miocardio y un segundo ictus.
Bien, en este caso, este paciente se deprimió, tuvo una depresión post-ictus muy importante. Me podréis decir, claro, ante esta situación pues es normal que uno se deprima, ¿no? Pues porque psicosocialmente estás muy aislado, antes tenías tu independencia y ahora todo se tuerce absolutamente, ¿no? Este segundo caso es completamente distinto. Fijaos en este segundo caso. Aquí tenéis un ictus, aquí veis en el left aparece un ictus de tipo hemorrágico, tiene una hemorragia cerebral importante. Es un paciente también muy especial, es un paciente que tiene un nivel educativo de estudios primarios, había montado una herboristería, trabajaba en una industria automovilística muy importante de aquí, la Comunidad Valenciana, y tuvo de manera abrupta, de manera aguda, un ictus de tipo hemorrágico que le dejó, como vais a ver a continuación. Mirad, ¿veis? Esto es una hemiparesia. No era hemipléjica, sí que hubo hemiplegia. Mira, a ver, mira, esta, Sí. ay, mira, ay, mira, Venga, cuéntale otra parte de la historia. esta, bonita, sí, bonita, Disculpad que estoy teniendo problemas con el vídeo. aquí, bueno, bonito, una, eso, esta bonita, ¿Qué es esto? ay, Bueno. no. Sí. Bueno, os cuento brevemente porque este tema lo veremos, repito, específicamente en clase. Y este paciente no estaba deprimido, lo estuvo. Estuvo en los primeros meses con una depresión muy importante, pero su pareja, su mujer, luchó incluso contra todo pronóstico, porque su neurólogo le avisó que el ictus que había tenido era muy importante, que aquello era una fase global y que no se iba a recuperar, que nunca hablaría, nunca recuperaría el control de esfínteres, nunca recuperaría la motilidad, ya lo visteis caminando, y su mujer dijo por mis ovarios que yo a mi marido lo rehabilito. Si no lo rehabilita la red de asistencia pública, me busco la vida. Vino a buscarme, me acuerdo perfectamente, a la Facultad de Psicología y Logopedia, y bueno, y a partir de ahí empezó a asistir a mis clases y bueno, y empezó a aplicar una yo la ayudé, y luego le encontré una logopeda para su marido. Bien, pues, ¿qué ocurrió? Pues después del ictus su marido no quería trabajar, no quería saber nada, porque estaba muy deprimido, ¿no? La pregunta es, ¿esa depresión post-ictus tiene un origen psicógeno puro, tiene un origen orgánico puro, tiene un origen mixto? ¿Qué factores emocionales aparecen tras un ictus y qué trastornos psicológicos? Pues mirad, 1 de cada 3 pacientes se deprime, tiene una depresión que puede ir desde la distimia hasta la depresión mayor de SM5, trastorno por estrés postraumático en muchos otros pacientes, alrededor de una cuarta parte con trastornos por ansiedad generalizada y ataques de pánico, trastornos de ansiedad, un porcentaje importante con apatía, con agorafobia. Estamos hablando de causas, repito, muy, muy importantes y que obviamente humanamente uno entiende, ¿no? Después de esta discapacidad tan importante y después de, bueno, de ser independiente, de gobernar tu vida y de repente verte postrado a veces en una silla de ruedas, como hemos visto, y el plantearte ahora que digamos, todo un futuro que se cierne sobre ti completamente, realmente difuso, ¿no? Bien, por tanto, ¿qué ocurre? Espera un segundo porque aquí hay una cosa que me tapa. A ver, ocultar. Ahora. Hay diferentes nomenclaturas para un mismo cuadro. Como veis, en la literatura se diferencian 3 conceptos relacionados con la alteración emocional tras el ictus. Unos autores la llaman depresión vascular, otros autores la llaman depresión disejecutiva y otros autores, finalmente, ha habido más consenso en llamarla depresión post-ictus, pero las 3 nomenclaturas son distintas variantes de un mismo cuadro clínico que, repito, es muy, muy importante y que vamos a desgajar, ¿no? Bien, por tanto, esta depresión post-ictus es un periodo importante y persistente del estado de ánimo deprimido, una disminución notable
del interés o el placer, leo literalmente, anedonia, en casi todas las actividades que tiene el paciente tras sufrir un ictus. Afecta a un 33% de los pacientes con ictus, aunque hay otros datos que llegan incluso al 70%. La variabilidad es enorme, depende de artículos, y el tener esta depresión post-ictus lo que hace es multiplica de una manera brutal. Esperad un segundo porque sigue habiendo gente uniéndose y tengo que aceptar. Un segundo. Vale. Y multiplica en este caso la morbimortalidad, ¿no? Y el 50% de los casos no son diagnosticados ni tratados por la seguridad social ni por la privada, ¿no? ¿Qué factores de riesgo son básicos para toda esta depresión post-ictus, ¿no? Pues la hipertensión arterial, el tabaquismo, el síndrome metabólico. Si el ictus es en el hemisferio izquierdo, mucho peor que si es en el hemisferio derecho. Si hay deterioro cognitivo subyacente y te pilla el ictus ya pues, a partir de 65 años y con un cerebro tocado. Bueno, aparece una depresión post-ictus precoz que aparece 3 meses tras el ictus y otra depresión post-ictus que puede durar hasta 12 meses. Según el DSM-5, la depresión post-ictus se englobaría dentro de trastorno depresivo debido a otra afección médica. Entonces, habría que especificar, en este caso, que es causada, repito, por un ictus. Y los síntomas pues, se engloban en 3 esferas, ¿no? Como veis aquí, afectiva, somática y cognitiva, con fenomenologías completamente distintas. Bien, dicho esto, vamos a ver, y todo, repito, en base a la evidencia, aquí tenéis todos los artículos de los que he extraído toda esta información. Un segundo que oculte esto. Vale. Y entonces, como veis, esta depresión post-ictus es un trastorno afectivo que incluye pues, reactividad emocional disminuida, anedonia, nada te da placer, aislamiento social, y aparecen síntomas somáticos que incluyen fatiga, estreñimiento, anorexia, trastornos del sueño, fundamentalmente disminución de la libido, quejas cognitivas, sobre todo dificultad de concentración, sentimientos de desesperanza, culpa, inutilidad, incluso pueden haber casos de alucinaciones. Son poco frecuentes, pero puede haberlas. Bien, por tanto, ¿por qué es tan variable? La presencia depende de qué estudios de la depresión post-ictus, ¿no? Pues como veis la prevalencia oscila entre el 29 y el 33% en revisiones sistemáticas, pero esta, por ejemplo, revisión de Williams de 2005 dice que asciende a más del 40% en pacientes hospitalizados, o la revisión previa, esta de Caro Dartal, que tiene su foto, es un neurólogo catalán, dice que las primeras 2 semanas oscila entre el 6 y el 40%, a los 3 meses al 50% de pacientes, repito, con afasia, que tienen depresión post-ictus. Al cabo de un año, la mitad sigue teniendo depresión post-ictus y disminuye al 20% a los 2 años, ¿no? Por tanto, si se analizan todos los síntomas depresivos, y no solo la depresión, sino por síntomas aislados, la prevalencia, según este artículo de 2009, llega hasta el 78%. Por tanto, la variabilidad es enorme de los estudios. Y aquí tenéis qué instrumentos se pueden utilizar para ver si el paciente que tú estás viendo y que tiene afasia tiene depresión o no. Y en este caso hay una escala que está traducida al castellano, que es la ADRS, la Basic Depression Rating Scale, de Lisa Setzer, y aquí os la dejo. Y como veis, trastornos del sueño, ansiedad psicológica, no solo psicológica, sino somática, síntomas gastrointestinales, hipocondriasis, pérdida de peso, tristeza, movilidad y expresión facial, fatiga. Hay una puntuación de corte de 9/32 para determinar la presencia de depresión. Esta escala está a vuestra disposición, la tenéis en internet. Yo no he tenido ningún problema en bajármela y está traducida y no hay ningún problema. Tenéis esta otra, que es el cuestionario de depresión en pacientes con afasia por ictus, el SAD-Q10, SAD es triste, y hay una versión comunitaria y una versión hospitalaria, ¿de acuerdo? Y mirad las preguntas. ¿Tiene episodio de llanto? Si siempre a veces hay una escala de Likert, ¿no? ¿Está inquieta por las noches o pasa malas noches? ¿Evita el contacto visual cuando habla con él o con ella? ¿Rompe a llorar? ¿Se queja de alguna molestia o dolor? ¿Se enfada? ¿Rechaza la participación en actividades sociales? ¿Retraimiento social? ¿Está agitado o inquieto? ¿Se queda sentado sin hacer nada? ¿Se mantiene ocupado durante el día? Como veis, en base a una serie de preguntas que
se evalúan y puntúan, o se llega a la conclusión si hay una depresión post-ictus o no. Bien, la variabilidad de estos estudios se centra en que muchos estudios excluyen a los pacientes que tienen un ictus minor. ¿Qué es un ictus minor? Lo hemos visto en clase, es un accidente isquémico transitorio. Es decir, es un accidente que es un ictus que dura relativamente poco tiempo, puede durar desde minutos, pasando horas, incluso puede llegar hasta 24 horas, hasta autorresolverse. Y, repito, esto dificulta enormemente esto. Es decir, bueno, pues el llegar a un consenso, a ver cuántos pacientes hay con depresión post-ictus, porque no puedes excluir el ictus minor. Bien, dicho esto, si acaso, Hernán, si estás por ahí, si vas aceptando, por favor, a la gente que sigue entrando, porque lo estoy haciendo yo y me resulta muy, ¿vale? Muy dificultoso, ¿vale? Y pierdo el hilo. Vale, pues entonces, volvemos aquí, dejo aquí. Y entonces vemos este A y T, aquí tenéis un artículo de actualización de la depresión post-ictus, pero debido a ataque isquémico transitorio, ¿de acuerdo? Y estudios longitudinales que te dicen que en la actualidad hay cada vez más artículos que ponen el foco en el impacto emocional de aquel que tiene un ictus minor, bueno, como es algo menor, bueno, como se ha autorresuelto, como, bueno, a veces no llegas ni a puertas de urgencia después del susto, pero aquello deja secuelas y puede dejar secuelas de tipo emocional, no necesariamente cognitivo. Y ahora analizaremos qué secuelas de tipo emocional y sobre todo qué factores de riesgo y variables predictoras tenemos, ¿no? Pues mirad, la edad, obviamente a mayor edad, mayor probabilidad de depresión post-ictus y afasia, aunque puede afectar a cualquier edad, factores psicosociales y laborales, obviamente el grado de deterioro, las características del ictus, no es lo mismo un ictus hemorrágico grave de la arteria cerebral media o de la arteria cerebral posterior que de arterias más pequeñas, la presencia de depresión previa, antecedentes psiquiátricos previos también suma, y el género, en este caso porque las mujeres tenéis más probabilidad de depresión post-ictus que los hombres. Eso sí, cuando los hombres tenemos depresión post-ictus la tenemos peor que vosotras. Por tanto, y aquí lo básico de diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, obesidad, el síndrome metabólico clásico propio de la civilización occidental, ¿no? Bien, por tanto, lo que he dicho antes, ¿no? El sexo masculino, el género masculino, peor pronóstico en depresión, pero el género femenino tiene más probabilidad de factor y más riesgo de depresión post-ictus y hay una mayor prevalencia a nivel epidemiológico. Y obviamente los adultos mayores, a mayor edad, mayor probabilidad de depresión post-ictus con afasia. Obviamente esto te lleva a un deterioro de la funcionalidad, es decir, una discapacidad, una pérdida de autonomía para las actividades básicas e instrumentales a veces de la vida diaria, y eso te hace dependiente y obviamente eso lastra tu percepción como persona individual y ya al ser dependiente prácticamente para todo, pues obviamente uno entiende esa tristeza. Ahora veremos los distintos enfoques desde la psicología o desde la neurología, pero también hay factores psicosociales o laborales. Antes trabajabas, ganabas un sueldo, llegabas a fin de mes, con apreturas o sin apreturas, pero ahora, bueno, puedes vivir solo, puedes tener apoyo psicosocial, pueden venir tus hijos a visitarte o no, o simplemente pues, entrar a una geroresidencia, ¿no? Y a nivel laboral, pues obviamente pues, el desempleo, repito, genera una mayor presión post-ictus. Bien, pues seguimos y vemos que los antecedentes psiquiátricos anteriores implican también un mayor riesgo de depresión en pacientes que sufren ictus. Es decir, si además tienes la mala suerte de tener una ictus que te cursa con afasia y tienes una historia previa de depresión o en este caso de diabetes, sobre todo no insulino dependiente tipo 2 asociada a la obesidad, pues bueno, son factores de riesgo que se suman. Pero hay otros factores de riesgo importantes, como estáis viendo aquí, y son que aparece una apatía. Esto es mucho más sutil porque ya no es la típica tristeza de depresión mayor que te detectan todas las preguntas que hemos visto antes en los cuestionarios, sino una apatía. Se caracteriza, como veis, por sentimientos de tristeza, bajo estado de ánimo, impotencia,
y los síntomas que la acompañan, como veis aquí, son muy claros: culpa, ideación suicida, rumiación, problemas de sueño, problemas de apetito, pérdida de peso. Y bueno, puede ser una expresión de la depresión o puede ser un síntoma aislado, un síntoma independiente. Como veis, la frecuencia es muy variable, depende de estudios, entre el 10 y el 55% de los estudios, y los metaanálisis postulan que la apatía es muy importante y es una parte, repito, importante de estos síntomas. Hay que diferenciar de la labilidad emocional, de la prosodia afectiva, repito, o de la fatiga. Porque como ahora veréis, además, tenemos otro síntoma, que es la fatiga, que ahora veremos, ¿no? Bien, por tanto, la mayor parte de pacientes con depresión post-ictus mejoran con el tiempo, pero a veces la apatía perdura. No tienes ganas de hacer nada y no sabes por qué, ¿no? Y ahora veremos una posible explicación por el cambio de la arquitectura neuroquímica funcional y la plasticidad cerebral post-ictus que veremos después, ¿no? Por tanto, los resultados sugieren que la apatía, no la depresión, está relacionada con el rendimiento de la memoria verbal y, por tanto, si mejoras psicológicamente y con una intervención psicoeducativa y una intervención incluso a veces familiar, y mejora la apatía, esto es un predictor, repito, de determinadas alteraciones neuropsicológicas y, por tanto, si mejora, repito, la apatía, pueden mejorar otras cosas. Esta fatiga tras el ictus se asocia con mayores niveles de ansiedad, con deterioro de atención, deterioro de función ejecutiva, con depresión. Y como veis, el 77,3% de los pacientes que informaron de fatiga a los 6 meses todavía informan de fatiga a los 12. Por tanto, bueno, esto es una variable importante. Pero luego el estrés postraumático es informado también con frecuencia, porque muchos pacientes, a pesar incluso de su dificultad para expresarse, como habéis visto, hay pacientes que se pueden expresar más o menos bien, pero otros no se expresan bien porque tienen una dificultad obviamente muy evidente, porque tienen una afasia de tipo motora, pero tú lo ves, ¿no? Y entonces obviamente puede haber, repito, una parte psicoterapéutica, y la debería haber a través de psicólogos clínicos especializados, y un tratamiento psiquiátrico y otros tratamientos coadyuvantes que digamos, voy a sugerir, ¿no? Pero esto supone un estrés postraumático para muchas personas, ¿no? Porque estás bien y un buen día, ¡pum!, de golpe, sin avisar, cambia tu vida para siempre. Y entonces mucha gente pues empieza a tener pues, pesadillas recurrentes. Yo estaba bien y ahora de repente es como si una guerra hubiera ocurrido en tu cerebro y de la noche a la mañana ya eres otra persona completamente distinta, ¿no? Por tanto, hay artículos que dicen claramente que la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático son muy comunes después de un ictus, tienen un alto grado de coexistencia y obviamente correlacionan con una peor calidad de vida y un peor estado funcional, y que obviamente deben ser tratados como merecen, ¿no? Pero, ¿cuál es la causa, cuál es la etiología de la depresión post-ictus? No es simple, obviamente, son varias. Y algunos autores plantean la posibilidad de distinguir 3 tipos de depresión post-ictus. La depresión orgánica, cerebral, únicamente. Es un tipo de depresión severa que se relaciona con la topografía de la lesión, sobre todo es más si te afecta al hemisferio izquierdo, a los ganglios basales, al tronco, al mesencéfalo. Si se interrumpen rutas monoaminérgicas como la dopaminérgica, la noradrenérgica y la serotoninérgica y otras colinérgicas. Esto es lo que se llama, y lo veis en rojo aquí, la hipótesis acetilaminérgica. Son rutas que conectan el troncoencéfalo con la corteza cerebral, son zonas muy importantes como el locus coeruleus, como los núcleos del raje dorsal ventral, como la sustancia negra mesencefálica. Bueno, y ahí hay una hipótesis de las neurotrofinas que ahora debatiré en base a la evidencia, y una hipótesis de la microbiota intestinal que podría ayudar, por un lado, a prevenir ictus y, por otro, a tratarlo una vez tenemos ictus, es decir, con una dieta especial, antiinflamatoria, muy rica en pro y prebióticos, que evite las consecuencias de esto, ¿no? de esta causa tan importante que es la afasia. Por otro lado, hay autores que dicen que, bueno, que es todo psicológico, que por tanto es un trastorno adaptativo, la incapacidad del paciente para afrontar la nueva realidad, que cursa con ansiedad, con una reacción absolutamente catastrofista y con un duelo que cada vez
puede ser patológico, ¿no? Porque no se autorresuelve, ¿no? Si además se le suma falta de apoyos, falta de recursos sanitarios y falta de apoyo psicosocial, peor me lo pintas, ¿no? Y otros autores opinan que obviamente no puede separarse la parte orgánica de la psicológica y que las causas son mixtas, son orgánicas y psicógenas. En unas ocasiones pesan más unas, pesan más otras. En el caso del segundo paciente que hemos visto y que analizaremos profundamente en clase, este paciente estaba muy deprimido los primeros meses, su mujer luchó mucho por él, una resiliencia brutal por su parte, ella buscó recursos y, bueno, gracias a su influencia, él ya era mucho más positivo y se benefició enormemente de una terapia de 9 meses de rehabilitación neuropsicológica y logopédica. El otro de los pacientes que hemos visto al principio no quiso ni siquiera rehabilitación y, bueno, y falleció, como os he dicho antes, 2 años después. ¿Qué tratamientos puede ofrecer la ciencia actual desde la evidencia? Pues mirad, uno puede pensar, pues tratamiento antidepresivo, es de cajón, si está deprimido, pues antidepresivos. Otro puede irse por el, vamos a intentar subir las neurotrofinas con ejercicio físico. Vamos a mejorar la esperanza y la resiliencia con una buena psicoterapia. Otros, bueno, vamos a dar ácidos grasos omega 3 a unas dosis entre 1 y 2 gramos diarios de omega 3, por tanto, tratamiento importante. Otros vamos a utilizar la neuromodulación por estimulación magnética transcraneal y la TDCS, que es la estimulación transcraneal por corriente directa. O, el último, pues vamos a dar psicobióticos, que no son más que pre y probióticos, y para modular lo que se llama una fecomodulación y una terapia logopédica grupal intensiva, lo que se llama el programa Regia, y vamos a ver qué evidencias hay. Todo esto, esto lo he sacado yo en base a la lectura muy sesuda de unos 60 artículos que me planteaban todo esto y, por tanto, esto es propio, esto es de elaboración propia, por tanto, no lo vais a encontrar estructurado así en ninguna parte porque yo no lo vi tampoco en ninguna parte. Bien, pues vamos allá a la neurofisiología de la depresión post-ictus y vamos a ver qué nos dice la evidencia acerca del papel que tienen los antidepresivos y si se deberían dar o no antidepresivos a aquellas personas que tienen o incluso no tienen depresión post-ictus. ¿Qué papel tienen los antidepresivos en la rehabilitación de la depresión post-ictus, especialmente la afasia, ¿no? Afasia post-ictus? Aquí tenéis la famosa hipótesis acetilaminérgica. Acordaos de serotonina, noradrenalina, dopamina y acetilcolina, que como veis tienen todo su núcleo, prácticamente todos, excepto la acetilcolina, que tiene su núcleo en el núcleo basal de Meynert. Los demás están todos en el tronco del encéfalo. Como veis, núcleos del RAF dorsal y ventral, el locus ceruleus, la sustancia negra, área tegmental ventral, que es el mesencéfalo, núcleos de la lámina septal y el núcleo basal de Meynert, que lo tenemos aquí, complejos mesencéfalo pontinos. Todas estas son 4 vías, repito, que es la hipótesis acetilaminérgica y que si alguien tiene un ictus, como veis representado aquí por esta zona de stroke lesion, es decir, lesión post-ictus, en muchas ocasiones da igual que esté aquí porque afecta a la arteria cerebral anterior, a la media, a la posterior o a la que sea, ¿no? Pero en muchas ocasiones no solo afecta a arterias, sino el ictus lo que afecta es a vías de neurotransmisión. Por tanto, no solo se priva de oxígeno y glucosa en la zona de tu cerebro, sino se priva de acetilcolina, se priva de dopamina, se priva de noradrenalina a determinadas partes de tu cerebro, y eso es la hipótesis neurológica de la depresión de tipo orgánico, que te deprimes porque bajan los niveles de neurotransmisores acetilaminérgicos, es decir, acetilcolina y los otros 3. Por tanto, esta hipótesis es muy evidente, es así, y además está sustentada en la hipótesis de las neurotrofinas. ¿Qué ocurre cuando tienes un ictus? Pues que, bueno, tu cerebro se infarta, bien por falta de riego sanguíneo, bien por hemorragia, inmediatamente llegan los microgliocitos, se comen todo aquello, todos los restos de neuronas muertas y dejan un black hole, un agujero negro, pero luego llegan estas células que son los astrocitos, que tienen receptores adrenérgicos, y estos receptores adrenérgicos son muy importantes.
porque si los niveles de adrenalina por parte de locus coeruleus de noradrenalina son adecuados, llegará suficiente adrenalina aquí, y cada vez que llegue adrenalina aquí, noradrenalina, perdón, se liberará factor de crecimiento cerebral BDNF que harán que los axones empiecen a buscar vías alternativas y promoverá la plasticidad cerebral. Si tienes muy pocos niveles de noradrenalina, porque ha sido dañado el locus coeruleus o sus vías, no recibirá suficiente noradrenalina, los receptores noradrenérgicos ubicados, repito, en los astrocitos, y por tanto el astrocito no regará de factores de crecimiento nervioso ese cerebro y comprometerá el resultado final, el outcome final de la depresión, ¿no? Y de la rehabilitación, por ende, ¿no? Por tanto, este artículo claramente dice que la noradrenalina es un neuromodulador que lo que hace es acelera la función de múltiples células, entre ellas los astrocitos y los microgliocitos, que mejoran la ejecución u optimizan la ejecución del sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, el Edronax, la riboxetina, es un fármaco muy interesante porque lo que hace es un antagonista selectivo de los receptores noradrenérgicos, ¿eh? Y por tanto es el equivalente a un ISRS, pero para la noradrenalina. Bien, pues dicha evidencia se puede ver, por ejemplo, en estos artículos muy recientes de Brain Circulation 2019, habla de una revisión de cuáles son los mecanismos neurofisiológicos y lo que dice claramente es lo que veis aquí, ¿no? Que en los últimos años hay una evidencia muy clara que ha demostrado que la farmacoterapia antidepresiva, especialmente los ISRS, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, tienen un papel específico en la recuperación funcional de los ictus, incluso en población no deprimida. De hecho, los artículos son muy tozudos. Incluso si no estás deprimido, deberías tomar antidepresivos, porque especialmente los ISRS aumentan los niveles de factores de crecimiento nervioso de neurotrofinas. Además, aumentan el flujo sanguíneo, medido a través de la tomografía por emisión de positrones o la RMF, aumenta la excitación cortical, se potencian los factores de crecimiento nervioso y mejora la neuroregeneración. Y con ello se acelera la neurorehabilitación, que en este caso pauta un equipo multidisciplinar. Pero estos antidepresivos, ¿cómo funcionan? Hasta ahora se nos había dicho que funcionaban porque, bueno, pues lo que hacían era mejorar los niveles, aumentar los niveles de dopamina, noradrenalina, la hipótesis acetilaminérgica de estos 4 neurotransmisores. Pero este artículo muy reciente, 2021, te viene a decir que además de esto, sobre todo funcionan por la hipótesis de las neurotrofinas, porque los fármacos antidepresivos, como reza el artículo, el título de este artículo, actúan directamente uniéndose a los receptores TRKB de las neurotrofinas, y son los receptores específicos que hay en los astrocitos que liberan factor de crecimiento nervioso. Así es como realmente funcionaría un antidepresivo. Por tanto, hay evidencias más que suficientes para tomar antidepresivos, repito, incluso no estando deprimido, en personas que tienen daño cerebral adquirido, porque va a mejorar el perfil claramente de rehabilitación, ¿no? Y por tanto, los metaanálisis en este sentido, repito, son muy claros, ¿eh? Estos resultados de metaanálisis sugieren que el uso de los antidepresivos entre los pacientes con diagnóstico de depresión post-ictus, PSD en inglés, se asocia a una mejora de los síntomas depresivos, clarísimamente. Bien, por otro lado, otros se plantean, vale, dado que los antidepresivos mejoran, vamos a ponerle el punto sobre la I, cuáles son los mejores, ¿no? Y estudian 10 antidepresivos, la sertralina, el nefiracetam, la fluoxetina, la quetoxetina, la paroxetina, bla, bla, ¿no? Identifican 12 ensayos para un total de 707 participantes en este metaanálisis y ven el rango de eficacia y ven que la riboxetina y la paroxetina y también la doxepina y ludoxetina están entre los tratamientos más eficaces, con unas probabilidades de éxito acumuladas respectivamente, como veis, la paroxetina es la primera, junto con riboxetina de 100% de eficacia, y otros con un rango de aceptabilidad aceptable, como la paroxetina respecto al placebo, etcétera, ¿no? No se recomienda tanto la fluoxetina, según otros sí que decían que sí, que los ISRS, como la fluoxetina, pues sí que mejoraban, pero este estudio reciente, repito, de 2017, dice que, bueno, que llegan a la conclusión de que la paroxetina sería la mejor opción para iniciar el tratamiento.
Obviamente nosotros como psicólogos, como logopedas, no vamos a poder hacer esto, pero sí que es importante que lo conozcamos porque si el psiquiatra nos pauta paroxetina, pues se ve que bueno, ha leído todo esto y está al día, ¿no? Luego tenéis el Brintellix, que es la vortioxetina. Sabemos que los antidepresivos ISRS son preferibles debido a que son más seguros, pero en muchas ocasiones aumentan el nivel de... tienen un problema y es que incrementan la posibilidad de ideas autolíticas y de suicidio. Pero otros antidepresivos más recientes, como la vortioxetina, el Brintellix, tiene unas propiedades muy interesantes para mejorar las funciones cognitivas. Es un potenciador cognitivo muy interesante, ¿no? Y por tanto, bueno, la farmacopea va mejorando con la nueva introducción de antidepresivos. Y aquí tenéis otro estudio 2017 que dice que, bueno, que los inhibidores de recaptación de la noradrenalina, como el que hemos visto antes, se asocian claramente a una mayor reducción de la puntuación en la escala de Hamilton. La psicoterapia debe estar presente siempre, junto con los ISRS, que sería la segunda elección, y que la estimulación magnética transcraneal sería otro tratamiento neuromodulador. Respecto a la eficacia y fiabilidad de los tratamientos antidepresivos, claramente este ensayo con 740 participantes que recibieron antidepresivos llega a la conclusión de que los efectos son positivos, o potencialmente positivos en pacientes con depresión post-ictus en comparación con placebo, a pesar, aún así, de los posibles efectos adversos que todo antidepresivo tiene. Vamos a la segunda parte, ¿no? Y es, vale, tienes depresión post-ictus, te has quedado afásico, estás muy triste, bueno, te dan antidepresivos, pero se puede hacer algo también, básicamente dos posibilidades, que tengas una fase de tipo sensorial donde la que puedas mover tu cuerpo y no hay ningún problema motor, con lo cual puedes hacer ejercicio físico, o puedes tener una fase de tipo motor en la que medio cuerpo esté paralizado. Aún así puedes tener un tratamiento de fisioterapia donde parte de tu cuerpo sí que lo puedes mover, aunque sea unilateral. Aún así puedes hacer ejercicio físico, ¿no? Bien, artículos como este del JACS, del Journal of the American Geriatric Society, viene a decirte que disminuyen claramente, aumenta la fuerza, los síntomas de DPI, pero aumenta la fuerza, el equilibrio, la resistencia, aunque sea solo unilateral del medio cuerpo, el que no está afectado. En este caso el tratamiento se hizo en el hogar 3 veces por semana, 36 sesiones supervisadas por un fisio y con un efecto beneficioso claramente sobre la escala de Geico de Hamilton en síntomas depresivos. Además, habría que dar psicoterapia desde mi punto de vista, sí, al propio paciente y a la familia, por darle elementos, es evidentemente una reacción de duelo y por tanto como tal duelo tiene que ser tratado. Hay cosas que podrán mejorar, hay cosas que tendrás que asumir que bueno, quizá puedan mejorar un poquito, pero que te quedes con secuelas. Pero bueno, el tiempo ya nos dirá y si no luchas, obviamente no sabrás qué consecuencia puede tener, ¿no? Por tanto, es muy importante esta hipótesis psicológica y esta revisión, esta metaanálisis de la Cochrane Collaboration dice claramente que la psicoterapia junto con la farmacoterapia es fundamental en este tratamiento, ¿no? Y hay que prevenir la angustia emocional en pacientes con ictus y sus cuidadores, ¿no? La incertidumbre sobre la salud futura, el miedo a nuevos ictus, las emociones, digamos, tratar y trabajar las emociones negativas, ese cambio de rol que antes tenías, como pues no, del pater familias, que trabajaba, qué tal, y ahora pues eres más condependiente, digamos, no te puedes comunicar, o tu comunicación a nivel de comprensión o repetición o fluencia verbal está menguada y por tanto hay que potenciar la resiliencia, ¿no? Y en este caso la atención plena, el mindfulness es una técnica muy potente para mejorando la gratitud, el optimismo, el autocuidado, la comunicación interpersonal, esa comunicación no verbal tan importante acerca de cuestiones positivas, para, digamos, sembrar un marco positivo en el paciente en el que todo el mundo está trabajando para que él recupere parte de esa funcionalidad perdida. Y bueno, ahí repito, es muy interesante los estudios con mindfulness. Y el omega 3 es algo fundamental también. El omega 3, todos lo conocéis, es un ácido graso de cadena larga que está presente en frutos secos y sobre todo pescados de graso, pescados magros,
Y todos recordáis en cursos previos los oligodendrocitos. Aquí tenéis un oligodendrocito, esto es una neurona y esto es un oligodendrocito en azul. Y como veis, de aquí hay una parte, un pie chupador, que lo que hace es coge de la sangre lo que le interesa y luego crea vainas de mielina. ¿Veis? Y crea vainas de mielina separadas por nodos de Grandier que están compuestas en un porcentaje bastante alto por omega 3 y por otros ácidos grasos de cadena larga y de cadena corta. Aquí tenéis una neurona bien mielinizada, una neurona desmielinizada y lo que produce un ictus es la destrucción de millones de oligodendrocitos con pérdida de vaina de mielina. Por tanto, es lógico pensar que si tienes niveles altos de la materia prima de la que está formada la mielina, que son los ácidos grasos omega 3, la probabilidad de recuperación va a ser más rápida y mejor, ¿no? Este artículo muy reciente, 2021, habla de alteraciones tractográficas en el fascículo arqueado y el uncus en pacientes que han sufrido una afasia post-ictus. Aquí estáis viendo todos estos tractos y en este caso aquí se ve el caso de la anatomía funcional de un paciente que fue admitido al hospital, que sufrió una afasia de conducción, como veis, en el hemisferio izquierdo. Comparado esto, en línea base, esta es la parte derecha, que está bien. Aquí quedó menguada por un ictus, el ictus lo tenéis aquí, y a los 3 meses se recuperó tras una terapia importante con ácidos grasos omega 3, en un régimen, repito, alto, de entre 1 y máximo 2-3 gramos, de ácidos grasos poliinsaturados que promueven la integridad de la sustancia blanca y hacen que las respuestas de la microglía y de los estrocitos sean mucho mejor después de la quimio, ¿no? Hay mucha evidencia de que este tratamiento, repito, con omega 3, mejora el perfil lipídico, y aquí tenéis otro artículo desde la metabonómica. Otro artículo reciente, 2019, dice que hay incluso unas guías prácticas para tratar trastornos psiquiátricos a través de omega 3. Nosotros en el Hospital Clínico pautamos mucho a nuestros pacientes el Neuralex. Como psicólogo lo podemos hacer porque es un complemento alimenticio, no es un fármaco, se vende en farmacias, pero tú como psicólogo puedes decir tranquilamente que se tome el Neuralex entre 1 y 3 pastillas al día, y si son 3 es comida, desayuno, comida, cena, y si son 2 es desayuno, cena, ¿no? Y entonces aquí veis en estas guías los conceptos generales, la estrategia de tratamiento agudo, la prevención, la seguridad, bueno, y un montón de esta publicación es realmente espectacular porque es muy útil también para los psicólogos para este tratamiento que nosotros podemos pautar. Y llegamos ya a la neuromodulación, es decir, podemos utilizar técnicas de neuromodulación TDCS o TMS para mejorar el perfil no solo cognitivo, sino también emocional. Sí, porque además es que es un 2 por 1, porque realmente no solo mejoras la fluencia verbal o la comprensión en pacientes afásicos, sino mejoras la depresión post-ictus. Aquí tenéis el baluarte más importante, el StarSteam, que cuesta entre 6 y 12.000 euros, el famoso gorro de la startup española en Barcelona. Y aquí tenéis otros de low cost, que son los que algunos que yo he traído a clase y os he enseñado, y hemos hecho incluso algún voluntario salió en clase y se lo puse, ¿no? Estáis viendo el ánodo, el cátodo, a veces son cuadrados, otras son redondos. Yo los tengo de 2 tipos. Incluso os dejo aquí una guía de manejo práctico de... a ver, un segundo, esto... Vale. Una guía de manejo práctico en la enfermedad de Alzheimer en la Comunidad Valenciana. Lo tenéis gratuito, simplemente solo tenéis que poner eso, guía de manejo práctico de la enfermedad de Alzheimer, donde el capítulo 8 es de nuestro grupo, en este caso lo lidero yo, y que se llama Avances en entrenamiento cognitivo, neuromodulación TDCS, mindfulness y realidad virtual. Ya llevo desde 2015 realizando experimentos en pacientes reales, ensayos clínicos con TDCS, con resultados realmente muy buenos. Recientemente publicamos en Revista de Neurología, hace un par de años, justo entrada la pandemia, este artículo de estimulación de corriente transcraneal, TDCS, en personas con afasia. Es una revisión sistemática de la bibliografía. Bien, ¿cómo se aplica y a qué pacientes o a qué tipo de perfiles se aplica el TDCS, ¿no? Bien, se puede aplicar en personas sanas que no tienen ningún problema, en personas con problemas.
Y dentro de estas, como veis, la depresión, esquizofrenia, tinnitus, dolor crónico, ictus, afasia asociada por ictus, y todo esto que estáis viendo aquí, que no me da tiempo a leer, pero que lo veis, migraña, Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, tabaquismo. Realmente es espectacular la cantidad de aplicaciones que tiene la TDCS y la evidencia que acumula. Y si nos vamos aquí a realmente si es segura o no, pues sí, mirad, hay pocos casos. Yo solo he tenido un paciente que ha tenido estas pupas a nivel térmico. Normalmente son personas con alta sensibilidad térmica, pero de 18.000 sesiones en más de 7.000 artículos publicados hasta el momento. Los efectos son de picor, sensación de quemazón, 11 casos de hipomanía, cefaleas, fatiga. La dosis segura es segura si es menos de 4 miliamperios hora. ¿Y qué haces cuando pones el TDCS? Lo que aumentas es el BDNF, aumentas la dopamina, reduces el GABA. 13 minutos de TDCS igual a 90 minutos de potenciación a largo plazo, ¿no? Y un funcionamiento brutal de hipocampo y, por tanto, genial para aprender, ¿no? Realmente es como una especie de booster, es como un turbo que hace que el cerebro pase de disparar así, tac, 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 a tac, 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 como veis. Aquí, antes y después de la TDCS, hay cambios en las proteínas canal, ionóforos, en los segundos mensajeros, la calmodulina, el AMP cíclico, el GMP cíclico, incluso en terceros mensajeros, que es el gen CREP, que lo que hace es simplemente sintetiza o produce en ribosoma la proteína CREP, que lo que hace es llega y cambia la permeabilidad de la membrana. El TDCS lo que hace es aumentar la funcionalidad de las vías mesolímbicas y mesocorticales de la dopamina. Este es un estudio fármaco-TDCS, de manera que se produce una modulación catecolinérgica con una mejora de la flexibilidad cognitiva, y ya per se, esto, el poner los electrodos así, el ánodo en F3 y el cátodo, como veis, supraorbitario, en este caso encima de la órbita derecha, en FP2, pues claramente y con solo 30 minutos, 3 veces por semana, durante un mes, respecto al grupo placebo, mejoró claramente este estudio con 40 pacientes que estaban mal, estaban jodidos, estaban indiparéticos, con depresión post-ictus, mejoró claramente su calidad de vida, su respuesta ante los cuestionarios de Hamilton o Beck, en este caso el cuestionario el SSS, el cual, y bueno, pues claramente te viene a decir que sí, que hay una mejoría, al igual que este de 2021, que te habla acerca de la eficacia del TDCS, liberada siempre así, como veis, el ánodo de nuevo otra vez vemos en F3 y el cátodo en frontopolar. Claramente, antes de la intervención, después de la intervención, solo entre 2 y 3 semanas, 10 sesiones de TDCS, en la evaluación inmediata, claramente hay una mejoría, repito, importante. Bien, en cuanto al estado de ánimo. Y además no solo del estado de ánimo, hay una mejoría también en la rehabilitación. Es muy importante acompañar la rehabilitación con una mejoría del estado de ánimo, y puedes hacerlo con antidepresivos, puedes hacerlo con TDCS, puedes hacerlo con ejercicio físico o puedes hacerlo con omega 3 o con otras estrategias. Bien, en 2017 este hombre de aquí, Jean-Pascal Lefaucheur, llegó a la evidencia en unas guías clínicas publicadas, que era el santo grial entonces, de nivel B de evidencia, probablemente eficaz para el tratamiento antidepresivo y para la fibromialgia y para el craving, sobre todo en tabaquismo y alcoholismo y otras, digamos, dependencias a sustancias, de que el TDCS correctamente colocado mejoraba el perfil de muchas patologías. Pero bueno, esto era 2017, 2021, esto está publicado hace pues menos de 8 meses aproximadamente en International Journal of Neuropsychopharmacology. Este hombre de aquí, Felipe Fregni, lidera un grupo que ha publicado una metaanálisis secundario y una guía basada en la evidencia del uso del TDCS en enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Y se llega a la conclusión de que el TDCS para la depresión tiene un nivel A de evidencia, por tanto es absolutamente eficaz. Bien, y ya termino con el tratamiento de la depresión post-ictus. Luego, obviamente, estoy abierto a cualquier tipo de pregunta o comentario. Y entramos en los psicobióticos.
probióticos. Sabemos que cuando uno tiene una dieta muy occidental, muy llena de grasas, muy llena de azúcar, muy llena de ultraprocesados, de comida rápida, se le inflama el cuerpo y con él se le inflama la mente. Me encanta, se le inflama el cerebro. De aquí este artículo de la mente inflamada, que es un enfoque completamente radical, que pasa por un pequeño resumen que os hago rápidamente, por una dieta que sea muy rica en probióticos y prebióticos. ¿Qué son los probióticos? Pues son microorganismos vivos añadidos que están activos en el intestino en cantidad suficiente, incluso a pesar del pH ácido del estómago, como para alterar y mejorar la microbiota intestinal. Y como veis aquí, pues tenéis pues, desde el yogur, el kefir, el tempe, bueno, luego veremos todo esto, ¿no? Pueden atravesar el aparato digestivo, colonizar y recuperarse vivos en los excrementos. Pero si una dieta es muy rica en probióticos, o es rica en probióticos, no funciona si no es rica en prebióticos. La dieta que tiene que ser pre y probiótica, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿de qué hablo cuando hablo de prebióticos? Pues de almidón resistente y fibra, básicamente fibra insoluble. Es decir, vegetales, frutas que tengan las típicas hebras, tiras, como pueden tenerla los espárragos, pueden tenerla, pensemos, el kiwi, pueden tener la piña, pueden tener el mango, puede tener la cebolla, puede tener el ajo puerro, puede tener las alcachofas, todo tipo de frutas y verduras y sobre todo el pan integral, ese pan integral lo más negro posible, que bueno, lo que hace es que estos microorganismos que tú comes y que están vivos, cuando los comes, y luego veremos ejemplos de probióticos, de alimentos probióticos, si hay presente mucho prebiótico, estos que has comido sobrevivirán. Si apenas hay prebióticos, no van a sobrevivir porque en este caso proliferan en base a un sustrato que es, repito, de almidón resistente, es decir, de fibra insoluble. Bien, por tanto, esto que es más bien de una dieta pues, casi vegetariana o ovo-lacto-vegetariana, está sustentado en un colon, un sistema gastrointestinal que mide 8 metros, y en un colon que mide aproximadamente 1,5 metros, y que, como veis, está lleno de neuronas, también mal llamados según el cerebro, libera más de 12 neurotransmisores, péptidos y hormonas, todo abierto, entre comillas, genera una superficie de 400 metros cuadrados, como veis, genera mucha acetilcolina, noradrenalina, es el 90% de la serotonina de tu cuerpo la genera no los núcleos del RAFE, sino la microbiota intestinal, la dopamina, colecistoquinina, VIP, somatostatina, leuencefalina, metencefalina, péptidos que te ayudan digamos, a soportar el dolor o a paliar el dolor. Y fijaos que según los estudios actuales, el 90% de las enfermedades se cree que están causadas, y entre ellas las psiquiátricas, por una mala microbiota intestinal. Tenemos entre 10 y 100 trillones de bacterias y virus y otros pobladores que no son ni bacterias ni virus en nuestro colon y nuestro sistema gastrointestinal, de más de 10.000 especies diferentes que se pueden agrupar en 4 familias, que son muy pequeñitos, son 10 veces más pequeños que cualquier célula, que explicarían un porcentaje altísimo de la variabilidad genética, porque tenemos 22.000 genes en nuestras células, pero en nuestras bacterias que pueblan nuestro intestino tenemos 3,3 millones de genes que no sabemos exactamente lo que están haciendo, pero se cree que esta es la base de muchas de las patologías. Estas 10.000 familias de bacterias se pueden, digamos, se pueden agrupar en 4 grandes familias, o resumir en 4 grandes familias, ¿no? Las bacteroides, las proteobacterias, las actinobacterias, bacteroides o bacteroidetes, y las firmicutes. Y aquí tendremos otras. Como veis, para que haya un perfil, para que todo funcione bien, tienen que haber muchos lactobacilos y estreptococos en tu sistema gastrointestinal, básicamente en tu colon, algo así como un 33% de bacteroides y el resto de filos menos, ¿de acuerdo? Bien, esto sería el perfil perfecto. Es un perfil bueno de bifidobacterias, incluso de la E. coli positiva,
de lactobacilos que están presentes en nuestros yogures, en el kéfir, en el chucrut, en encurtidos, bueno, luego veremos ejemplos, ¿no? Y otras que son malas, ¿no? Como la Campylobacter, la Enterococcus fecalis, el Clostridium difficile, que son bacterias que te provocan unas diarreas fulminantes y que te pueden matar. En casos de personas mayores que bueno, debutan con problemas, a veces se le trata con antibióticos. Los antibióticos lo que hacen es agravar más el problema porque el paciente sigue sin poder controlar y se deshidrata por abajo, y en ocasiones lo que hace la ciencia por ti y la medicina por ti es salvarle la vida a personas mayores y no tan mayores a través de esto, que es lo que realmente parece. Esto no es más que caca inyectada por enema o simplemente ingerida oralmente, obviamente convenientemente encapsulada, lo que se llaman trasplantes de microbiota fecal, es decir, trasplantes de caca de donantes, permitidme la simpleza, pero es que es así, de donantes sanos que le salvan la vida a su abuelito o a su abuelita porque está realmente jodida, está muy mal porque tiene este Clostridium difficile que está acabando con su vida. Bien, por tanto, hay alimentos y hay bacterias que en este caso están promovidas por una dieta muy rica en frutas y verduras, una dieta muy rica en probióticos, que son básicamente lactobacillus y bifidobacterias. Y otras que son muy ricas en Clostridium difficile o Enterococcus fecalis, que son los malos, siendo digamos, en plan polar, que está promovido por demasiado estrés, una vida con demasiados antibióticos, una vida llena de comida basura y una vida donde haya mucho estrés y falta de sueño, y sobre todo el alcohol. El alcohol es espectacular cómo destruye la microbiota intestinal. Una sola sesión de botellón, todo lo que has ganado durante varias semanas se lo carga rápidamente. Bien, ¿cómo se adquiere esta microbiota intestinal? Pues a través de la vagina, porque la vagina humana está llena de lactobacillus y el bebé en su canal de parto, pues bueno, está ahí enganchado antes de salir, si tiene la suerte de nacer vía vaginal, y el bebé pues abre la boca y está lamiendo, entre comillas, e ingiriendo las bacterias que hay dentro de la vagina. Y ese va a ser el germen de la población de su microbiota intestinal. Si el bebé tiene la suerte de además luego mamar, le va a llegar vía láctea, a través de los conductos galactóforos, el resto de bacterias buenas que produce su madre, y por tanto ese es el principal factor para desarrollo y composición de una microbiota intestinal correcta. Por tanto, una dieta muy rica en fibras y muy rica en alimentos fermentados incrementa claramente la diversidad de la microbiota y es una dieta antiinflamatoria, y además mejora el perfil inmunológico claramente. Bien, pues esto, que son publicaciones, como veis, de 2021, muy recientes, ha sido estudiado por una antropóloga médica muy interesante, que es de origen venezolano, nacida en Caracas, María Gloria Domínguez Bello, que trabaja en Estados Unidos, una de las más prestigiosas universidades norteamericanas, y que ha publicado la microbiota intestinal de indios Yanomami y de otros indios que viven en comunidades todavía bastante aisladas, con poco contacto con la civilización, como los Yanomami, los Wahibo, los Malawi, en comparación con los análisis fecales de los estadounidenses, ¿no? ¿Qué encontró? Pues que los Yanomami tenían una variedad de bacterias realmente brutal, con una dieta muy rica en frutas y verduras, porque apenas comen carne más que los domingos, porque bueno, cada vez hay menos caza y la mayor parte de su dieta es una dieta que proviene, ¿no?, de frutas, verduras, y está en un ambiente que está muy lleno de bacterias, el río está lleno de bacterias y por tanto viven pues felizmente en plena naturaleza. Bien, por tanto, el papel de la microbiota en los trastornos del sistema nervioso central es más que evidente. Tenéis artículos que dicen que claramente está vinculado a la ansiedad y la depresión. Una dieta preprobiótica es una dieta antidepresiva y antiansiogénica. Tenéis un montón de evidencias porque esta dieta lo que hace es tiene un papel regulador clave de la neuroinflamación. Es un concepto muy vinculado y que conocéis muy bien por la tormenta de citoquinas del puñetero virus que nos trae de cabeza, el COVID-19, que lo que provoca es una inflamación general, sistémica, de casi todos los sistemas, entre ellos el sistema nervioso central,
y que cuando se inflama, cuando hay inflamación, se generan interleuquinas del tipo 6, factores de crecimiento tumoral o mioinositol, que como veis llega aquí, cruza la pared hematoencefálica, activa las células de la microglea, activa astrocitos y crea una respuesta en cascada que aumenta los péptidos beta-42 y otros factores vinculados a la enfermedad de Parkinson, la alfa-sinucleína, la enfermedad de Alzheimer, etc. Incluso está vinculada con la esquizofrenia, como veis. Por tanto, disfunciones psiquiátricas o neuropsiquiátricas como el dolor, la migraña, la ansiedad, la depresión, trastorno de espectro autista, esclerosis múltiple, aterosclerosis, ictus isquémicos hemorrágicos, malformaciones arteriovenosas o enfermedades neurodegenerativas están claramente ligadas a este eje intestino-cerebro y son artículos 2020-2021. Una dieta muy rica en grasas, la que aumenta es aumentar el filum de Firmicutes, disminuye el de Prebotelas, disminuye el de bacteroides de las gran familias o de la Akkermansia, y eso lo que provoca es una inflamación general del cuerpo. Una dieta muy rica en carnes rojas, lo que hace aumenta es la familia de los enterococos, de los Rhumnococcus, baja las roseburias, aumenta disminuye las fecobacterias y está vinculado a la trombosis y la aterosclerosis. Y una dieta muy vegetariana o vegana, muy alta en rica y muy rica en fibra, lo que hace aumentar es la familia de las prebotelas, las bifidobacterias, las eubacterias, etc. Y es una dieta antiansiógena y antiinflamatoria. Esta es una publicación 2020 y como veis no me importó absolutamente nada. Tanto es así que este nuevo acercamiento se llama psicobiótica y por tanto se preguntan los especialistas si es un nuevo acercamiento para el tratamiento de enfermedades mentales, ¿no? Pues bueno, simplemente ingerir bacterias del género Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus helveticus, ¿a qué os suena todo esto? ¿No? A los yogures, pero los yogures sin azúcar, los yogures no desnatados, los yogures no semidesnatados, sino los yogures 100%, pero sin nada de azúcar, simplemente los yogures de toda la vida. Hay artículos como este, de 2019, que dicen que claramente estos lactobacilos o bifidobacterias, como veis todas aquí, tienen un perfil muy claro, antiansiógeno, antidepresivo y antiestrés, y está más que probado. Y por veis este artículo, este nuevo acercamiento para las enfermedades mentales. Tanto es así que este potencial terapéutico de la microbiota intestinal para el tratamiento de enfermedades neuropsiquiátricas se ha llamado fecomodulación, por la historia de fecal, no hay otra evidencia, ¿no? Por tanto, se habla de un paso de los probióticos a los psicobióticos, de cómo las bacterias vivas en determinados alimentos pueden interactuar con ese eje intestino-cerebro, bajando, en este caso, la reactividad del eje hipotálamo-hipófiso córtico suprarrenal y desactivando la actividad del sistema nervioso simpático. Esto nos haría que fuéramos mejores personas, que fuéramos más felices y estuviéramos mejor, según este artículo. Claramente es una revisión relativamente reciente, dice que sí, en persecución de la felicidad. Terminando ya, lo que habría que tener es una pirámide alimentaria en la que se fuera muy rica en frutas y verduras, también rica en pescados grasos, omega 3, y como veis cada vez cuando vamos más arriba, menos rico en carnes, y como veis carnes y azúcares prácticamente liberos, una vez por semana. Sí, obviamente pues, los huevos se admiten diariamente, esto ya ni siquiera, como veis aquí, incluso recomienda una copita de vino al día, esto va en contra completamente de la microbiota intestinal porque, repito, se carga muchas variedades de bacterias. Y aquí ya terminando, veis como el kefir, el tempeh, el skyr, el yogur, el té kombucha, el miso, el kimchi, el chocolate negro sin azúcar, en este caso habas de todo tipo y, bueno, en este caso granos y, pues bueno, los famosos cigrons en Valencia, las legumbres, ¿no? Obviamente, bueno, como veis aquí, frutos secos de todo tipo, hierbas, especies, los famosos encurtidos, los quesos curados, que como veis huelen muy intensamente, pero porque están llenos de
organismos, bacterias, etcétera, etcétera, porque muchos de ellos se han curado en cuevas o han tenido una curación larga, y pues todo esto en contra de lo que veis aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, los alimentos altamente palatables, con ácidos grasos trans, llenos de azúcares, el alcohol, la leche sin más, la leche no fermentada, bueno, pues hay muchos especialistas que dicen que bueno, habría que cambiarlo por alimentos pre y probióticos. Junto con, bueno, trabajar la tierra, la verdad es que lo que te lleva es ya para poder ser sin guantes, porque lo que estás es tocando básicamente bacterias. A la tierra se le echan fertilizantes de origen orgánico, que básicamente es caca de caballo, caca de lo que sea, y bueno, y que acaba finalmente en tu boca, y bueno, y aquí me tenéis mi pequeño huerto ecológico con compostador, cultivando habas, con mi motocultor, y bueno, disfrutando de la vida y llenando mis manos de bacterias que luego me llevo a las manos, ¿no? Este consumo de comida probiótica y prebiótica claramente se asocia a una mejor un perfil depresivo y por tanto aquí veis interactúa con ese eje hipotálamo hipófiso córtico suprarrenal o está vinculado en el ictus isquémico. Cuando uno tiene una isquemia, todo esto cambia, aumenta los niveles inflamatorios y la dieta, y este es artículo 2021, la dieta, lo que es esta dieta psicobiótica es antiinflamatoria. Bien, y termino ya con un par de revisiones sistemáticas que dicen que los probióticos tienen una eficacia muy clara en síntomas depresivos. Esto es un metaanálisis. Claramente llega a la conclusión de que es estadísticamente significativo, y otro artículo 2020 que llega a exactamente la misma conclusión, con una disminución en la escala de Hamilton, solo por simplemente dar tratamiento pre y probiótico a estos pacientes. Y por último ya, además, podemos hacer una terapia logopédica intensiva que se llama Regia. Este es un artículo de Marcelo Bercier junto con Friedman Müller, que habla de esta terapia Regia, que bueno, yo empecé, he dedicado a la logopedia muchos años, y he trabajado y de hecho tengo el Regia, y es un sistema intensivo de 3 semanas, 3 horas y media diarias, que junto con el resto de las cosas, es decir, aquí intervienen los compañeros logopedas de una manera intensiva, y además de todo lo que os he hablado antes, de la dieta psicobiótica, de los antidepresivos, del ejercicio físico, de la psicoterapia y de los ácidos grasos omega 3. Y termino ya concluyendo que la depresión post-ictus es una condición psicológica que está infravalorada, que está infratratada por la seguridad social y también por la privada, que afecta a la rehabilitación neuropsicológica de estos pacientes que cursan con afasia. Todo ello puede incrementar la mortalidad, la morbilidad, incluso que no se recuperen y que se queden más dependientes, y que es posible diagnosticar y tratar la depresión post-ictus a través de una perspectiva multidisciplinar, pues en tratamiento logopédico, psiquiátrico, neuropsicológico, terapia ocupacional, fisioterapia, medicina rehabilitadora y obviamente pues lo de siempre, que hay que incrementar o incluir profesionales de la logopedia, psicología clínica y neuropsicología clínica en la salud pública y no solo a través del PIR. Y por tanto, bueno, esta miopía del futuro que tienen muchos de nuestros políticos, pues van a abrirla a nuevos profesionales. Bien, y ya sin más, pues queda abierto a cualquier tipo de pregunta que me gustaría que fuera, si es posible, a través de micro. Si abrís micro, lo prefiero. Y así Hernán no le calentamos la cabeza. ¿Hay alguna pregunta? Hernán, ¿estás por ahí? Dime, Óscar. Espera. Hola. Sí. Hola, Raúl. A ver, había Dime, puesto Óscar. una pregunta antes por el chat. Sí. Sí, pero es que lo prefiero así, Óscar. Sí, no te preocupes. A ver, cuando estabas comentando que existen unos instrumentos para evaluar Sí. La depresión post-ictus.
la depresión post-ictus, me he preguntado quién responde a estos instrumentos, si el mismo paciente afásico o un familiar, una amistad. Claro, muy buena pregunta, Óscar, porque depende del perfil de afasia. No es lo mismo una afasia donde no comprendas que una afasia donde sí que comprendas, pero no puedes hablar. Hmm, Si es una afasia motora tipo Broca y comprendes, pues lo harás por asentimiento, ¿sí? O harás diciendo así o así, por ejemplo, ¿no? Si no estás en una fase aguda donde no comprendes, no se puede evaluar. Con lo cual, tienes que pasar la variedad, digamos, la parte que hay unos instrumentos para la familia. La familia es la que percibe si descansa, si no descansa, si está triste, si llora con frecuencia, si no hace otra cosa, si está así como muy rumiando, con una mirada perdida. Entonces, es más subjetivo, pero es la familia la que te está informando acerca de esa posible depresión post-ictus que por otro lado es muy evidente. Es que los sí. pacientes lo pasan. Vale, de acuerdo. Tenía otra pregunta Sí, lo que quieras. orientada a los neurotransmisores que están influyendo en Sí, la depresión post-ictus. sí, Has dicho que son noradrenalina, sí. Sí, serotonina, mira, voy atrás y luego. dopamina me parece y Sí, acetilcolina. sí, 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 sí. La hipótesis acetilaminérgica, efectivamente. Mi pregunta es, porque recientemente hemos visto en psicofarmacología Sí, que las monoaminas sí que sí. están muy presentes en la depresión, pero en Ujú, ningún momento se habló de acetilcolina. Entonces, sí. ¿la acetilcolina qué papel tiene en esas depresiones? Sí, a ver, la acetilcolina tiene un papel muy vinculado a prestar atención y a recordar. Por tanto, si tú no atiendes y no recuerdas, incrementa la sensación de discapacidad. Por tanto, el núcleo basal de Maynard, si tú tienes una dieta muy rica en determinados potenciadores de la acetilcolina, piensa que a partir de que sintetices acetilcolina, a partir de la colina, que es el precursor, ¿vale? Y la colina está presente en determinados alimentos, por ejemplo, la yema del huevo. Hay gente que dice, no, los huevos no hay que comerlos. Dios mío, los huevos son muy ricos en colina. Y la OMS recomienda hasta un huevo diario, problema. Y la colina lo que hace, y determinados alimentos, y solo hay que buscar en Google alimentos ricos en colina como precursor, y lo que hace es interactuar con el resto de neurotransmisores. Es cierto que como monoamina no está implicada directamente, pero sí indirectamente. Se ha visto que si se interviene a través de dieta o con precursores de la acetilcolina, a través de colina, mejora el perfil antidepresivo. Por esa sensación de discapacidad que has dicho, ¿no? Sí, 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 sobre todo porque cuando hay más acetilcolina, hay una vía colinérgica que va directamente al hipocampo. Y el hipocampo hace que funcione bien tu memoria a corto plazo, ¿vale? Y indirectamente está implicado a través del UNCUS con zonas dorsolaterales de memoria de trabajo y de atención. Con lo cual, si tú estás más despierto, tienes más atención y más memoria a corto plazo, tienes una sensación de que estás mejor. Con lo cual, cognitivamente te lleva a que emocionalmente te sientas mejor. Mm, ¿Vale? Ese es el vínculo. de acuerdo. Vale, pues ya está. Muchas gracias, Muy Raúl. bien, a ti. Gracias, Óscar. ¿Alguna otra pregunta? Hola Raúl, Hola, ¿quién soy, eres? soy Dorothy. Hola, Dorothy, ¿qué tal? Dime. Bien, nada, estaba escuchándote y se me ocurre, me acuerdo de, bueno, a un paciente que conozco Sí. que tiene una fase anómica, en este caso no es posictus, fue postraumatismo Ujú. craneoencefálico Sí. y ya hace tiempo de eso, ya ha pasado como casi 2 años, ha ido a rehabilitación neuropsicológica, ha ido a Ujú. logopedia, pero se le ha quedado una secuela muy persistente al denominar Vale. palabras de uso frecuente, es decir, muy Sí. evidente. Además, es una persona que no Ujú. es española, tiene varios idiomas. Vale. Le cuesta tanto acceder a su lengua materna como al Vale. español. Vale. Entonces, por el tema de la apatía que comentabas, que creo Sí. que es bastante su caso, porque era una Sí. persona con una gran red social de amigos, que además le Ujú. apoya muchísimo, pero evita mucho el contacto social porque es muy consciente de su problema. Ujú. Eh, el tema del deporte me parecía súper interesante porque además esta persona es ex campeón de judo.
pero está tan centrado en que no va a volver a trabajar y además secuelas físicas tiene las mínimas, pero sobre todo es esta fase anómica, Sí. está tan centrado en eso que evita hasta hacer deporte. Otra cosa que a él le gustaba mucho era ayudar mucho a las personas, pero claro, a la hora de ayudar necesita la comunicación, Claro, entonces claro. no sé si a ti se te ocurría algo A para... ver, la parte psicoeducativa, Dorotía, que es muy importante, y esto es Sí. una especie de psicoeducación, esta webinar, porque os he mostrado la evidencia, además, es decir, que tú controlas el tema. Yo aquí le convencería claramente de que, bueno, el BDNF está ahí, las neurotrofinas están ahí y funcionan a través del ejercicio físico y se activan en un 50% por ejercicio físico, en 50% por estimulación cognitiva. Él sería un paciente que se beneficiaría perfectamente de la terapia intensiva de regia. Lo que pasa es que la regia, aquí hay muy poca gente que lo haga, que no sea, sabes que hay muy pocos logopedas que lo conozcan y lo implementen al margen del centro que está en la Universidad de Málaga, que lo hacen como investigación y también como tratamiento. Pero por otro lado, una dieta rica en pre y probióticos junto con omega 3 también podría mejorar. Pero sobre todo esa parte de la mesa, esa pata de la mesa que es el ejercicio físico, mira, cuando haces ejercicio físico, el cuerpo te premia a través de la médula ósea con una sustancia llamada osteocalcina. Y la osteocalcina cruza la barrera hematoencefálica, liberada en torrente sanguíneo, cruza la barrera hematoencefálica, se posa sobre receptores que tienen los astrocitos y libera factor de crecimiento nervioso y activa las células madre que hay en el nicho neurogénico del giro dentado de hipocampo y en la vía rostral migratoria que está por debajo de los ventrículos, debajo del tercer ventrículo. Por tanto, hay evidencias más que suficientes que eso sería muy beneficioso, extraordinariamente beneficioso, tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo para él. Yo insistiría mucho en esa vía, Dorothy. Sí, voy a hacerlo porque al final es una persona súper racional y creo que de esta forma, enseñándole estudios igual, pues claro. No es algo que le dices así abiertamente, ligeramente, por lo menos... Claro, no. Es una persona de este perfil, obviamente hay que convencerla con psicoeducación y eso tiene que pasar por evidencias, es la neuropsicología basada en la evidencia, que tú conoces muy bien. Claro, pues muchísimas gracias. Vale, a ti por asistir. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Hola, ¿quién eres? ¿Te identificas? Soy Paula. Es que no encontraba la opción de levantar la mano. Vale, dime, Paula. Yo te quería hacer una pregunta sobre la microbiota, que has comentado que es muy dependiente de la dieta de cada persona. Sí. Entonces, ¿cómo saben los médicos o los nutricionistas qué tipo de probióticos pautar? No lo saben. Me explico. Esto es tan nuevo que es una ciencia nueva que se está gestando y hay muy poquita gente que sepa sobre la microbiota intestinal. Tanto es así que la CEU San Pablo acaba de sacar una especialidad que se llama microbiota intestinal en un curso específico que está impartiendo. Y bueno, esto es por ensayo-error, me explico. Si yo, Paula, te digo, oye, pues mira, pues me encantaría que probaras el yogur griego, el blanco, pero blanco, sin ningún tipo de azúcar, ¿vale? Y va a resultar que te sientan una patada, ¿vale? O imagínate que como dietista nutricionista alguien te dice, ingiere kéfir, no todos los kéfires tienen la misma composición y no todas las marcas comerciales tienen la misma composición. Hay que huir obviamente del kéfir con azúcar. El kéfir tiene que ser como tal, tiene que ser ácido. Entonces, en mi experiencia de los últimos 10 años, mi pauta nutricional ha sido por ensayo-error. Me explico, la nutrigenómica lo que te está diciendo es que el café para todos no vale. Y lo que para una persona es muy beneficiosa, para otra puede ser nefasto. Por tanto, como todos tenemos genes que no son exactamente iguales, que son distintos, puede que tengamos una sensibilidad específica por determinados alimentos o hay personas que tengan más un perfil alérgico determinado, ¿de acuerdo? Por tanto, esto en un futuro será una profesión, actualmente es una promesa, pero no existe todavía un tratamiento pautado, los dietistas nutricionistas en general no se han metido mucho en esta historia. Y hay un libro que me gustaría recomendarte, Paula, a ti y a todos, que se llama Dime qué comes y te diré qué bacterias tienes,
de una dietista nutricionista muy interesante que tiene un libro precioso, 2020, que publicó hace un par de años y que da muchísimas pistas acerca de lo que estoy diciendo. Es muy guay, muchas gracias. Y tengo otra sobre, Dime, sí. Sobre el tema de los ictus. Sí. ¿Cuáles son los casos en los que se recomiendan o bueno, se recetan antiepilépticos en caso de ictus a una persona que nunca ha tenido un ataque de epilepsia? Claro, pues depende. En general, en los ictus de tipo hemorrágico que he visto a lo largo de mis años en hospitales, tienes dos tipos de perfiles, ¿no? Neurólogos que recomiendan antiepilépticos o que los dan de tipo preventivo. ¿Por qué dan antiepilépticos? Pues porque después de un ictus, sobre todo de tipo hemorrágico, mueren millones y millones, miles de millones de neuronas y de células de la glea, y eso una vez se limpia, llegan los scavengers, que son los limpiadores, los microgliocitos, y lo dejan todo limpio, y se queda un agujero negro, un black hole enorme, ¿de acuerdo? Bien, pues a menudo ese black hole se llena de astrocitos. Astrocitos que en el intento sano de intentar crear estrías por donde crecer los nuevos axones y dirigirlos a su target, a su objetivo, a crear nuevas conexiones, nuevos engramas, no lo logran y lo que crean es una barrera para el calcio, de manera una barrera para el potasio, de manera que eso se llama gliosis astrocitaria, es decir, se crea ese acúmulo de astrocitos, lo que crea es una cicatriz glial, que se llama técnicamente, o también llamada gliosis astrocitaria. Y esa gliosis astrocitaria en general suele ser la génesis de una epilepsia como enfermedad crónica. Y entonces por eso hay neurólogos y neurólogas que simplemente pautan antiepilépticos por si acaso. Puede pasar el tiempo y no tener ningún ataque epiléptico y probar a quitar poco a poco. Y si prueban y no pasa nada, pues bueno, puedes vivir sin antiepilépticos, pero eso ya depende del criterio técnico de cada neurólogo. Claro, vale. Gracias. Vale, a ti por la pregunta. ¿Alguna más? Sí, yo quería preguntar, soy Carmen, soy logopeda. Dime, Carmen, encantado. Hola, Raúl. Mira, ya sé que no es específico y que, bueno, es otro tipo de deterioro en el lenguaje el que se produce, pero sobre las afasias progresivas primarias, el componente, bueno, las secuelas a nivel emocional, la apatía, el nivel de desánimo, ¿no?, que muchas veces se produce en estos pacientes. Bueno, tampoco tengo una pregunta concreta, pero ¿podrías darme un poquito una guía o hacer algún tipo de anotación? Sí, mira, en este caso lo único que varía es la etiología, porque esta etiología, pues bueno, es ictal, aparecen por ictus, hemorrágicos químicos, pero otros compañeros han hablado de otras etiologías, como traumática, en el caso de Dorothy, ¿no? Ahora tú hablas otra distinta, que es la degenerativa. Me da igual la etiología que sea. La degenerativa lo que se carga es el cerebro y con él las vías de comunicación. Y por tanto hay un deterioro a nivel neuroquímico. Y por ende el tratamiento con antidepresivos debería estar pautado desde mi punto de vista. Hay justificación más que suficiente como para que esté o no triste el paciente con demencia semántica, con afasia progresiva primaria, demencia logopénica, la que sea. Yo he tenido pacientes y sigo teniendo pacientes con afasias progresivas primarias, se benefician muy mucho de este tratamiento antidepresivo. Y has visto la evidencia que hay de la nueva dieta psicobiótica. Y por tanto yo entraría en la familia a partir de esta dieta psicobiótica. Repito, lo que pasa es que nosotros, claro, somos logopedas, somos psicólogos, no somos dietistas, nutricionistas, pero sí que podemos dar recomendaciones generales de una manera muy pautada, repito, y poco a poco, para que vaya metiéndose y vaya conociendo todos estos alimentos que son muy ricos en bacterias. De acuerdo, gracias. Vale, a ti. ¿Alguna pregunta más? O vamos cerrando dada la hora. Todavía permanecéis 27. ¿No? Bueno, pues nada, pues cierro ya el acto, pues nada, despidiéndome y agradeciendo a ISEP esta posibilidad que me ha dado en un día
en un día de locos, de fallas, un día de viento de que ha tumbado fallas, un día donde no se puede estar en la calle. Yo creo que el mejor sitio es estar aquí, en esta webinar, y bueno, y haciendo estas preguntas tan buenas que estáis haciendo y aprendiendo, cosa que yo nunca pararé de aprender. Y cuando me metí en este jardín de qué pasa, y fijaos que me metí en este jardín a partir de la observación de que había pacientes que se recuperaban y resulta que no estaban deprimidos, pero lo habían estado, y otros pacientes que no se recuperaban y correlacionaba con que seguían deprimidos. Yo me pregunté, ¿qué vínculo hay entre que se recuperen y los factores de crecimiento nervioso? Y a partir de ahí empecé, repito, a bucear, como culo inquieto que soy, de esto hasta encontrar todas estas evidencias y, repito, hacer una traslación, repito, de nuevo, basado en la evidencia, de una propuesta, repito, de tratamiento rehabilitador que no solo pasa por la neuropsicología o la logopedia, sino también por áreas afines de colegas como psiquiatras, dietistas, nutricionistas, especialistas en neurofisiología, neuropsicólogos que implementen la TDCS o la TMS, etc. Y por tanto, como veis, ampliando las vías de tratamiento y que no nos quedemos solo en lo clásico. ¿De acuerdo? Pues nada, pues un placer haber estado esta tarde con vosotros y felices fallas. Disfrutad antes de que llegue la dana. Mañana parece que va a haber una pequeña tregua, pero va a empezar a llover como si no hubiera un mañana el miércoles. Bueno, pues buenas tardes. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.